Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy les quiero compartir una charla que tuve la oportunidad de dar gracias a la invitación de ACEMET. Esta charla, llamada Te invito a ser más que un médico, tuvimos la oportunidad de comentar o de compartir con ustedes la importancia de no abandonar y más bien de cultivar las actividades extracurriculares y los hobbies mientras uno cursa la carrera de medicina. Particularmente hablamos de cómo la educación, la principal actividad extracurricular que yo cultivé durante mi carrera, tuvo un papel vital y fundamental en absolutamente todos los logros que logré durante la carrera. Si quieren estar al tanto de cada que tenemos una actividad de estas en las cuales nos invitan a dar alguna charla, los invito a seguirnos en nuestro Instagram tutorías medicina interna y los invito a seguirme en mi Instagram andresf.med, por donde usualmente estoy anunciando este tipo de invitaciones y este tipo de actividades para que nos puedan acompañar y verlas en vivo. De igual manera, si quieren seguir a ACEMED y saber qué otras charlas y otros talleres han realizado, les dejo en la descripción los links de las redes sociales de ellos. No siendo nada más, vamos adelante con la charla. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro excelente ponente que nos acompañará en el taller de hoy titulado Te invito a ser más que un médico. Entonces, bienvenido, doctor Andrés Felipe Flores. Él es médico general de la Universidad del Rosario, residente de primer año de la Universidad Javeriana, cofundador del canal de YouTube Tutorías de Medicina Interna y fundador del canal de YouTube Andrés F. Met. Asimismo, es cofundador y expresidente del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Y se destaca como profesor particular de temas de medicina interna y medicina de emergencias. Entonces, Doc, le damos la bienvenida y pues el espacio es suyo. Esperamos que todos lo disfruten mucho y pues si tienen algunas preguntas, siéntanse libres de ponerlas en el chat de la transmisión para que al final se las podamos hacer al Doc. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue una invitación un poquito sorpresiva, la verdad, porque como siempre, digamos, el contenido, como vamos a ver ahorita del canal y todo, es un poco más académico. Dar la introducción a este taller y a las actividades que se van a realizar en esta semana fue como, en cierto modo, un reto, tratar de transmitir la información de lo que es como compartir este tipo de contenido. Em, y nada, pues de ahí surgió la charla y el nombre de la charla de Te invito a ser más que un médico, que espero que a todos les guste muchísimo. La idea de la charla es básicamente hacer como una introducción a lo que va a ser la importancia de los hobbies que todos nosotros podemos tener en la medicina y cómo no abandonarlos también juega un papel importante, no solo en la carrera de medicina, sino también quizá a futuro en cosas fuera de la medicina y cómo pues la invitación es a perseguir y a no abandonar estos hobbies. Em, para continuar, ¿me podrían confirmar? Ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Ya lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, lo primero de lo cual quiero hablar es precisamente de eso y como haciendo un poco de alusión y continuidad a lo que mencionaban ustedes en la introducción y en las palabras introductorias, y es esta frase que creo que todos conocemos y en algún momento nos la han dicho en nuestra carrera, y es que el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Y creo que es una frase que pues no puede ser más verdadera. Definitivamente para nosotros desempeñarnos como profesionales de la salud, el conocimiento acerca de todos los temas que hay en la medicina es algo indispensable, pero el médico no se debe quedar solo ahí. El médico es mucho más que un acúmulo de libros y de conocimientos, y el hecho de tener actividades extracurriculares, el hecho de desempeñar actividades extracurriculares es algo que juega un papel en lo que es la integralidad del médico. Esta frase se le adjudica en algunas ocasiones al doctor Pasteur, pero lo que se dice es que realmente la mencionó este doctor, el doctor Joseph de Letamendi, un doctor catalán que mencionó esta frase en lo que fue el siglo XIX. Entonces, la pregunta es, o lo que me gustaría empezar es pensando, listo, y pues de verdad eso, ¿qué podría ser útil para la medicina? Lo que van a ver en los talleres a continuación de fotografía, de edición, de continuar con mis hobbies, esto que vamos a hablar en esta charla, realmente qué utilidad podría tener para un médico. Y lo primero es lo que estábamos hablando ahorita en la parte introductoria y es la integralidad.
Definitivamente el médico que sabe de más cosas además de la medicina es un médico que muy probablemente va a poder ejercer una mejor actividad cuando hable con los pacientes. Por ejemplo, el hecho de conocer de diversos temas puede permitir que el médico interactúe de una mejor manera con los pacientes, logre de pronto tener gustos en común, temas en común para hablar con un paciente y de esa manera se fortalezca aún más lo que es la relación médico-paciente, que como sabemos es un pilar fundamental de nuestra práctica médica. Entonces da un gran papel esta integralidad y de eso parte precisamente el tener y el fundamentar y el perseguir y fortalecer estos hobbies. Adicionalmente, ya en términos como más profesionales, definitivamente tener un hobby adicional, tener algo adicional que uno haga y en lo que quizá uno se pueda destacar, es algo que siempre va a ser un plus en la hoja de vida. Ahorita en la charla les voy a mencionar lo que es precisamente la experiencia de algo adicional mío, mi hobby, por así decirlo, que yo he implementado durante toda mi carrera y cómo eso es un papel fundamental en todos los logros que he logrado a través de lo que llevo de carrera. Entonces es algo que va a servir cuando uno aplique un trabajo, es algo que va a servir cuando uno aplique una residencia y así sucesivamente. Pero también es algo que no necesariamente tiene que ser productivo. Es decir, si bien vamos a hablar durante los talleres que se van a hacer en la semana de producción, de cosas de más de creación de contenido, no necesariamente un hobby tiene que ser del todo productivo. Pueden ser hobbies que no tengan nada que ver con la medicina, pueden ser hobbies que simplemente sean para distraerse. Creo yo que siempre uno, cuando es estudiante de medicina, con toda la carga académica que hay en la carrera, debe tener como un punto de escape, debe tener un sitio al cual acudir en donde se despeje completamente de la medicina y se relaje completamente y tenga otro tipo de actividad para lo que es la parte de la salud mental. Creo que es un papel fundamental este último punto que está ahí, por eso lo puse en mayúsculas y en negrillas, y es la importancia que puede llegar a tener el desempeñar este tipo de actividades extracurriculares en lo que es la salud mental del profesional de la salud. Todos sabemos que en términos de salud mental, la profesión de la medicina es algo que está muy afectado. Definitivamente la profesión médica es una de las profesiones que más altas tasas tiene de suicidio en el mundo, que más altas tasas tiene de depresión y de problemas psiquiátricos, y es precisamente por la gran cantidad, no solo de carga académica, sino también carga emocional, saturación laboral, síndrome de burnout, etcétera, que todo está influido en lo que es nuestra salud mental y definitivamente es algo que está cada vez más descrito, cada vez más estudiado y en lo cual se está tratando de intervenir. Y precisamente dentro de estas intervenciones podemos ver cómo dentro de los factores protectores para no sufrir enfermedades psiquiátricas, para no sufrir de burnout durante la carrera de medicina y ya en lo que es el ejercicio de la medicina cuando uno ya se gradúe, están todas esas cosas que ustedes ven en la diapositiva. Esto sale de una revista médica de Chile acerca precisamente de lo que es el síndrome de burnout y vean cómo en la parte de las habilidades sociales, de la columna de los sociales, está precisamente la participación en las actividades extracurriculares. Es un factor que de forma consistente sale en todas las revisiones que uno pueda encontrar de bienestar y de salud mental en la población de la salud y es algo que se debe promover a todo el profesional de la salud, se debe promover a todos los estudiantes de la salud. Así que ahora, adicionalmente, con todo lo que tenemos de la pandemia con el COVID-19, lo que ha llevado a lo que sea la telecomunicación, la teleeducación, ha aumentado aún más el estrés y la predisposición hacia sufrir precisamente estas alteraciones psiquiátricas y mentales en la población de la salud. Y creo que es este momento en donde más juega un papel clave el poder tener este tipo de actividades extracurriculares, el poder motivarlas, el poder apoyarlas para tratar de intervenir en lo que es esta parte de la salud mental de los profesionales de la salud. De hecho, en este artículo que les estaba citando se muestra cómo dentro de las estrategias que hay para aliviar lo que es el estrés que puede surgir a raíz de la telecomunicación, de la teleeducación, de todo lo que es esta virtualidad que hay a causa de la pandemia del COVID-19, tenemos lo que es la realización de tipo de actividades extracurriculares que no tengan que ver con la medicina, como el ejercicio, como la meditación, como el yoga, junto con muchas otras cosas que podemos incluir, como evitar malos hábitos, consumo excesivo de cafeína, consumo excesivo de alcohol. También está lo que es hablando ahorita o entrando un poquito más en lo que es esta parte de la creación de contenido, como el aprender por podcast, el no necesariamente tener que estar viendo una pantalla, es algo que también puede aliviar el estrés para el personal de salud. Así que creo que la frase fundamental o el mensaje clave que les quiero dar con esta charla
y con esta introducción que acabamos de hacer es que continúen adelante con sus hobbies, si no tienen alguno, que empiecen a desarrollar uno y creo que de eso o gran parte de eso hace la importancia de este taller que está haciendo ACEMED acerca de lo que es la Semana Artística para precisamente promover y ayudar a que las personas puedan potenciar, aprender un poco más y de pronto quizá emocionarse un poquito más con lo que podría ser un hobby artístico, un hobby de creación de contenido. Entonces, definitivamente es el mensaje clave, como les digo, no solo por la parte de ser un médico integral, no solo por la parte de ser un mejor profesional de salud, sino también por nuestra propia salud mental. La invitación es a continuar adelante con sus hobbies y continuar adelante con aquellas cosas que les gustan y no abandonarlas por la medicina. Puse en esta diapositiva precisamente una foto de instrumentos musicales, porque lastimosamente puedo decir yo que al inicio de la carrera era un estudiante que estaba muy, muy enfocado en lo que era únicamente la medicina. Abandoné ciertos hobbies que tenía, uno de ellos fue precisamente el de tocar el piano. Yo antes tocaba el piano un montón de tiempo cuando estaba en el colegio y lo abandoné a raíz de entrar a la medicina porque dije, no, me tengo que concentrar mucho en la carrera y es algo en lo que el día de hoy me arrepiento de haber realizado porque definitivamente creo que sería un hobby que me gustaría tener en estos momentos. Sería, como les digo, ese punto de escape que me ayudaría, no necesariamente digamos, me beneficiaría o me daría algún plus adicional en lo que es mi ejercicio laboral ya como profesional de medicina, pero creo que sería algo interesante de haber seguido cultivando. Entonces, el mensaje es precisamente ese, continúen adelante con sus hobbies. Entonces, para como tratar de reforzar un poquito el mensaje, les quiero contar cómo ha funcionado esto para mí. Les quiero dar lo que es como un ejemplo de la vida real, de precisamente cómo un hobby puede influir en absolutamente todo lo que uno ha logrado o gran parte de lo que uno ha logrado en su vida. Entonces, pues digamos que yo a lo largo de mi carrera he tenido diversos tipos de reconocimientos desde el colegio y en la universidad también tuve otros reconocimientos, pude ser tutor par, pude fundar un grupo de interés, pude representar a mi universidad en un concurso internacional y yo lo que quiero es mostrarles cómo absolutamente todo eso que está escrito ahí tiene dentro de ello un papel fundamental, la educación. Mi hobby principal, creería yo, es la educación. Enseñar a otras personas es algo que me llena, es algo que me da una tranquilidad, una paz, una felicidad impresionante. El poder ayudar a que otras personas entiendan es algo increíble para mí y tengo ese hábito desde el colegio y creo que lo fortalecí y lo fundé mucho más en lo que fue la carrera de la medicina y quiero precisamente mostrarles cómo el haber cultivado este aspecto que en cierto modo es extracurricular de la medicina me ayudó precisamente a lograr todas esas cosas que les mencioné ahí. Y creo que para eso lo primero que uno tiene que mencionar, o lo primero por lo cual yo diría que la educación ha sido un papel tan fundamental en lo que ha sido mi vida y mi progreso en la carrera de la medicina, es esta frase que está escrita acá por Joseph Joubert. Y es que enseñar es aprender dos veces. Definitivamente cuando uno enseña, cuando uno no aprende un tema solo para uno mismo, sino porque se lo va a tener que expresar y explicar a otras personas, ayudar a entender a otras personas ese tema, hace que uno afiance mucho mejor el conocimiento, que uno organice mucho mejor el conocimiento, porque el hecho de uno tener que organizarlo para transmitírselo a otra persona hace que quede mucho más claro en la cabeza de la persona que lo va a enseñar. Entonces, podría decir que gran parte de lo que son los resultados académicos salen precisamente de esa frase que está ahí, de haberlos enseñado. El haber enseñado diversos temas durante mi carrera de medicina generó que pudiera, en cierto modo, acoplarlos un poco mejor, aprenderlos un poco mejor y afianzarlos un poco mejor en mi cabeza. Y podrías decirle que eso, como les digo, empezó desde el colegio y desde el colegio el hecho de haber enseñado, el hecho de haber ayudado a la mayor cantidad de compañeros que podía, me permitió lograr cierto tipo de logros académicos en el colegio como ser el mejor ICFES y como ser el mejor promedio de mi promoción y el mejor bachillerato internacional. Si bien en el colegio era más como por ayudar a mis amigos, en la medicina, especialmente en mi universidad, en la Universidad del Rosario, hay un papel fundamental o hay un papel pues importante que es el papel de los tutores pares, que básicamente es lo que en otras universidades también tienen el nombre de tutores pares, en otras tienen el nombre de monitores académicos. Desde que entré a la carrera, en primer semestre, me di cuenta cómo me encantaría tener ese papel de ser monitor, cómo yo desde primer semestre me veía siendo un monitor y tratando de ayudar a otras personas, y fue algo que empecé a luchar y a tratar de conseguir.
y finalmente en tercer semestre pude conseguir ser tutor de la materia pues de básicas que todos tenemos en primer semestre, que es biociencias. Y de ahí en adelante fui tutor de más cosas, pude ser tutor de biociencias, posteriormente tutor de genética, posteriormente tutor de cardiología. Y el hecho precisamente de haber sido tutor de estas materias me permitió lograr lo que fue, en mi opinión, mi experiencia más, ¿cómo decirlo?, más memorable de toda mi carrera, que es haber participado en el concurso internacional de conocimientos médicos. Es un concurso que se realiza o que está que lo genera, ¿sí? Como lo patrocina la Universidad Autónoma de México y se realiza en México DF. Y tuve la oportunidad de ser escogido como representante de médico de tercer año de la Universidad del Rosario para representar precisamente a la universidad en el concurso. Y creo que parte de haber quedado escogido en esto, digamos, un papel fundamental de haber podido haber quedado escogido en este concurso como representante de la universidad, fue precisamente el haber podido ser tutor, el haber podido demostrar que me gustaba mucho el conocimiento, me gustaba mucho transmitir el conocimiento, y creo que eso jugó un papel fundamental a la hora de poder ser escogido para representar a mi universidad. Posteriormente se fueron dando las tutorías y llegué a ser tutor de lo que más yo quería, que era medicina interna. Definitivamente lo que quiero ser el resto de mi vida, y precisamente pues gracias a Dios ya soy residente de eso y a futuro voy a empezar, es médico internista. Y pude ser tutor de medicina interna junto con el compañero que ustedes ven en la foto, que se llama Santiago Camilo Acosta. Y junto con Santiago, cuando éramos tutores, cuando no podíamos dar las charlas de forma presencial, las empezamos a subir a un canal de YouTube. Y era tan, digamos, no era un proyecto que quisiéramos hacer un canal de YouTube para crear contenido médico y para enseñar cosas, simplemente era porque a veces el tiempo no nos alcanzaba y empezamos a poner las charlas en ese canal. Tanto así que el canal se llamó tal cual como lo que hacíamos, Tutorías Medicina Interna. Em, y fuimos tutores durante un año de medicina interna, y durante ese año estuvimos subiendo y subiendo diversos videos a ese canal de tutorías medicina interna. Si alguno que está acá y sigue el canal ha visto los videos iniciales que tenemos, los de antes, son unos videos realmente pues muy mal hechos. Simplemente grabamos la pantalla, nos grabábamos hablando y los subíamos porque, como les digo, el objetivo no era crear un contenido ni teníamos la idea de tener un canal que vieran muchas personas, era simplemente algo que hacíamos para nuestros tutoriados, para poder darles la tutoría que no se había podido realizar de forma presencial. Sin embargo, para sorpresa nuestra, cuando había pasado ya más o menos un año desde que habíamos dejado esos videos ahí en ese canal de YouTube, vimos cómo cuando volvimos a entrar a la cuenta, el canal tenía unos 3.000, 4.000 seguidores, había videos con comentarios de gente de diversos países, y pues nos sorprendió muchísimo, ¿cierto? Como ver cómo ese canal que lo habíamos creado simplemente para nuestros tutoriados había empezado a tener como un auge en YouTube, y cómo había empezado a tener un descubrimiento por parte de estudiantes de otras facultades y de otros países. Y tanto fue así que, como les digo, sin pensarlo, algo que surgió simplemente por el hecho de tratar de brindar nuestro esfuerzo a nuestros tutoriados y darle una clase a nuestros tutoriados, actualmente el canal de tutorías Medicina Interna tiene más de 25.000 seguidores. Ayer llegamos a los 25.000 seguidores, y es algo a lo cual actualmente sí ya no solo como que subimos videos porque sí, sino que tanto Santiago como yo nos estamos dedicando casi que de lleno a tratar de crear un contenido de calidad para la gran cantidad de personas que nos siguen. Entonces, ese es un ejemplo muy claro, creo yo, de cómo el perseguir un hobby puede llegar a cosas que uno de entrada ni tenía en la cabeza ni se esperaba. Un canal que creamos simplemente para ayudar a nuestros tutoriados terminó siendo actualmente un canal que es un cierto modo de trabajo al cual nos dedicamos, el cual nos genera ingresos que no son muchos, pero igual los genera, y el cual nos permite compartir con mucha gente las cosas que queremos tratar de compartirles con la parte de los temas de medicina interna, porque la docencia es algo que nos encanta a los dos, y creo que este canal nos permite ser docentes para muchísimas personas de una forma indirecta. Entonces, creo que es el principal logro, uno de los principales objetivos o logros que he conseguido gracias precisamente a haber cultivado este aspecto de lo que es la docencia y la educación. Y de igual manera, el haber tenido este perfil, por así decirlo, hacia la medicina interna, me permitió generar otra cosa que fue de las principales cosas que logré en la universidad, que fue fundar el grupo de interés en medicina interna de la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil, junto con otros tres compañeros, con Santiago y otros dos compañeros que son Ana Goyeneche y Sebastián Bernal. Una vez ya se dio como el grado, ¿cierto? Ya me gradué de medicina,
podría decir que el logro de haber obtenido el mejor promedio de mi promoción está influenciado completamente por el hecho de haber sido tutor y de haber sido docente. Como les digo, por el hecho de esa manera de ser tutor, haber afianzado un poco más los conocimientos. Y curiosamente, cuando me gradué, pues empezó toda la parte de la pandemia del COVID y yo estaba tratando de encontrar y de buscar un trabajo y no conseguía. Era difícil para mí porque pues tengo un factor de riesgo para COVID que es la hipertensión. Entonces yo buscaba y buscaba y pues en muchos hospitales no me recibían en gran parte por esa parte pues del factor de riesgo. Así que dentro de pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya estoy graduado, necesito empezar a trabajar. Dije, bueno, pues la docencia es algo que me gusta, es algo a lo cual me he dedicado, tengo el canal, voy a ofrecer clases, voy a ofrecer dar clases, voy a ofrecer dar clases de medicina interna y empecé a intentarlo, como que ya una compañera que se había graduado conmigo me había pedido una charla de electro y yo se la hice pues como por un favor, pero dije, bueno, de pronto a esto me podría tratar de dedicar mientras consigo un trabajo. Y sin pensarlo, terminó siendo casi que una profesión para mí el hecho de ser docente de una gran cantidad de personas. Inicialmente se me burlaron cuando ofrecí las charlas. Un amigo mío que es residente se me burló, me dijo que qué era eso, que y yo le dije, pues es que no tengo nada más en estos momentos para trabajar y pues es algo que me gusta hacer y pues voy a ver si funciona. Y fue tan así que durante los primeros meses, mientras conseguía trabajo, me dediqué de lleno a eso, tenía horarios llenos todos los días, daba más o menos 4 a 5 clases por día todas las semanas y se convirtió en un trabajo. Miren cómo sin pensarlo el hecho de haber cultivado esto de la docencia me permitió, no siendo médico, dedicarme a, o sea, no ejerciendo lo que fue como mi profesión de la medicina, dedicarme a dar clases y dar clases. Y fue algo maravilloso porque tuve la oportunidad de darle clases a gente de muchísimos lados, no solo de Colombia, sino también gente de Ecuador, le pude dar clase a gente de Chile, de Estados Unidos, de México, de Bolivia. Entonces, poder compartir experiencias médicas con estos estudiantes de otros países, ver cómo aprendían la medicina allá, creo que es algo que también me favoreció y me enriqueció mucho a mí. Em, para poder lograr eso. Y finalmente, como lo último que he conseguido, que ya es pues lo que yo soñaba durante toda la carrera, que es entrar a la especialidad de medicina interna, puedo estar casi un 80-100% seguro de que durante las entrevistas, el haber mencionado todo esto que les he mencionado a ustedes, que tenía un canal de medicina interna donde se evidenciaba que me encantaba la medicina interna y la docencia, el haberme dedicado a dar clases y poderle haber dado clases a personas de otros países, fue algo que jugó un papel muy importante y algo que considero yo marca un punto diferencial para poder entrar a la residencia. Entonces, en resumen, vean cómo absolutamente todo lo que ha sido mi historia a través de la carrera de la medicina está completamente influenciado por haber cultivado un hábito y por haber cultivado un hobby que era la educación y la docencia. Y es algo que puede aplicarse para absolutamente cualquier hobby, como les voy a mostrar con unos ejemplos que tengo más adelante de otras personas que han logrado, digamos, también unos logros en su vida y que no necesariamente es a raíz de la educación. Continuando con esto, finalmente, pues ahorita ya estoy un poco más metido en lo que es la creación de contenido y ya he aprendido un poquito de edición, precisamente de todo lo que se va a hablar ahorita. Estoy súper interesado en ver esas charlas porque he aprendido un poco en lo que es edición de video, edición de fotografía, toma de fotografía, me compré una cámara y pues surgió la idea de crear un canal personal que es ese que están viendo ahí, Andrés FMed, que pues no sé si funcione, no sé cómo vaya a funcionar el proyecto, pero pues vamos a ver si se da o no. Y precisamente esto que les comento de no sé si funcione es lo que les quiero mencionar en la siguiente diapositiva. Ya vuelvo a esta, que es esta diapositiva, y es todos estos logros que ustedes ven están soportados por una gran cantidad de fracasos. Esta es una frase en donde se dice precisamente eso, que las personas que son exitosas no temen al fracaso, pero entienden que el fracaso es algo necesario para aprender y crecer. Y les podría decir que definitivamente, así como hay muchas cosas que he logrado, hay muchas cosas que no. Hay muchas cosas que intenté ser, hay muchas cosas que intenté lograr y que no funcionaron. Puede que, por ejemplo, este proyecto que les comento del canal personal sea una cosa de esas. Pero lo más importante es saber que el fracaso es algo que existe, que está presente y que muy probablemente uno le va a tocar sufrir y enfrentar, especialmente en lo que es la medicina, pero diría yo que en cualquier carrera. Em, y el hecho de entender esto y el hecho de saber que el fracaso es algo que nos va a servir para continuar y para crecer, hace parte de la inteligencia emocional
que es uno de los principales factores protectores para lo que les mencionaba al inicio de todo lo que son estos trastornos de la salud mental que hay en el personal de la salud. Entonces, si bien los estoy motivando a continúen con sus hobbies, continúen con sus sueños, creo que en eso también está inmiscuida esta frase y es, sepan que hay cosas que no les van a funcionar, pero si ustedes siguen perseverando, esas cosas finalmente se van a dar como en su momento se me dieron a mí. Em, Como les mencionaba también al inicio, no todo es productividad, ¿cierto? Yo, digamos, todo les mencioné, todo esto fue con relación a la educación, pero les puedo hablar de un montón de hobbies y de cosas que me gusta hacer a mí que no juegan ningún papel o no han jugado ningún papel así pues vital en lo que ha sido mi carrera y las cosas que he conseguido. Como lo que les mencionaba del piano, que lastimosamente abandoné, pero en el colegio tocaba piano, tenía mi banda, que es esa foto que ven en la parte superior izquierda. Teníamos una banda de principalmente rock en español y hasta tratábamos de hacer todo y era algo que me divertía muchísimo y que nuevamente lamento muchísimo haber dejado de hacer. También tenía otros hobbies en el colegio, como por ejemplo asistir a lo que eran los congresos de Naciones Unidas. La foto que ven a la parte inferior al lado izquierdo era un concurso de declamación. Me gustaba muchísimo declamar poesía en el colegio. Em, y les puedo decir cómo esto no tiene una influencia directa en ninguno de lo que son los aspectos de los logros que les comenté, pero en cierto modo uno también podría ver como absolutamente todo lo que uno hace en su vida le enseña algo. Podría decir yo que, por ejemplo, el hecho de tener buenas aptitudes en cierto modo docentes, poder tratar de ser claro a la hora de tratar de expresar una idea hacia las personas que me están escuchando, pueden estar en cierto modo muy influenciadas por precisamente este hábito que tenía por la declamación desde chiquito, declamar y expresar algo mientras uno está declamando una poesía con el lenguaje verbal y no verbal, lo que era la participación en los MUNES. Y también me gusta muchísimo el fútbol, me encanta todo lo que tenga que ver con el fútbol y soy en cierto modo, creo que tengo un problema de adicción al FIFA. Entonces, no todo tiene que ser productividad, el punto es tener una actividad extracurricular que nos permita no ser solo médicos, que tal vez influya en algún momento hacia nuestra carrera, pero no todo tiene que ser necesariamente productividad. Tanto fue así que durante la pandemia, cuando estábamos a punto de graduarnos, tratamos de hacer un movimiento para la parte de ayudar a lo que era la parte de la concientización en el COVID-19 y me pidieron a mí que escribiera un artículo para una revista de Rolling Stones, una compañera mía que antes había sido comunicadora audiovisual y finalmente se terminó publicando, fue uno de los artículos más leídos durante esa semana y nuevamente les puedo decir cómo todo eso, haber podido expresar eso que se expresó en ese artículo, está influenciado por absolutamente todas las cosas extracurriculares fuera de la medicina que traté de cultivar a lo largo de mi carrera. Entonces, volviendo al tema de que no todo es color de rosas, no todos son logros, simplemente uno va a tener muchísimos fracasos, los míos, pues como les comento, también se pueden contar y serían muchos más que los que les conté de los éxitos que se lograron. Creo que una parte fundamental para poder aprender y crecer de los fracasos es tener una fuente de apoyo. Creo que es algo vital y fundamental y es algo que les invito a tener. Y esta fuente de apoyo, pues en mi caso, mi fuente principal de apoyo es precisamente mi familia, mi hermana, mi papá y mi mamá, las personas que más han estado para mí en todos los momentos que lo he necesitado y que me han apoyado durante el colegio, durante la carrera, actualmente después de haberme graduado y son mi principal fuente de apoyo. Pero si ustedes no tienen la posibilidad de tener una fuente de apoyo en su familia o no es lo suficientemente fuerte como si quisieran, existen otras fuentes de apoyo que uno puede tener. Creo que me puedo considerar afortunado de no solo tener una familia, sino de, en cierto modo, tener tres familias, como lo son mis amigos del colegio, que están en la parte superior a la derecha, y lo que son mis mejores amigos de la universidad, en la parte inferior a la derecha. Todo ese grupo de personas que ustedes ven ahí y muchas otras personas que no están en esas fotos son gran parte de la causa de las cosas que he logrado y de las cosas que he logrado también superar que no han salido. Entonces es algo fundamental con lo cual uno debe contar precisamente para superar estas partes en las que las cosas no se dan como quisiéramos. Entonces el mensaje es ese, atrévanse a soñar, atrévanse a seguir sus hobbies y muchas veces eso los puede llevar a cosas que ustedes mismos no se esperaban, como por ejemplo mi canal. Los puede llevar a cosas que ustedes no se esperaban o de pronto a cosas que ustedes sí estaban persiguiendo. Esta frase es una frase que una vez realizaron en una ceremonia de tutores pares que es de las frases que más me han quedado en mi vida y es que solo quien se proyecta más allá de las nubes puede construir para sí mismo un par de alas. Solo si uno ve que es posible que pueda lograr las cosas, va a hacer lo necesario para lograrlo. Entonces, la invitación es precisamente a eso.
Ahora, con todo esto que estamos hablando y que se va a tocar durante durante esta semana en las charlas de la creación principalmente de lo que es contenido digital, em, quería hablar un poquito de cómo uno puede, de cómo esa creación de contenido digital, si ustedes se animan a hacerlo, puede tener un impacto en la población general, no necesariamente en el sector salud y no necesariamente en ustedes, o sea, no es algo que es solo para nosotros, sino también para compartir con los demás. Actualmente, pues siempre ha habido un problema de malinformación, de lo que es la parte de la desinformación en la población no médica, pero con el coronavirus esto se ha disparado definitivamente. Y el hecho de tratar de compartir el conocimiento, de tratar de compartir contenido, de crear contenido, es algo que ayuda a luchar contra eso. Como les digo, es algo que no es solo de ahorita del coronavirus. Desde antes, en este artículo del JAMA desde 2018, se hablaba de la pandemia, por así decirlo, que hay de desinformación en la población no médica y que precisamente un punto clave en lo que es la medicina es determinar ese umbral a partir del cual nosotros decidimos intervenir para tratar de ayudar a evitar que ocurra esta desinformación. Y me robó una frase, yo pensé que la había visto del doctor Raudy, pero fui a buscarla para poner el pantallazo y no lo encontré, entonces no estoy muy seguro la verdad de dónde la vi, pero es una frase que vi en Instagram en donde decía esto: todos deberíamos ser hasta cierto punto influencers. Todos deberíamos hasta cierto punto tratar de educar, de influenciar a nuestra familia, a nuestros amigos. Si tienen más gente que los siga, si tienen algún tipo de red social, por ahí tratar de compartir el conocimiento que ustedes tienen, compartir las cosas que a ustedes les gustan, es algo que puede ayudar a, no, como les digo, no solo a ustedes, sino a la población en general. Y definitivamente es algo que en salud puede tener un impacto importantísimo, más ahora con el COVID-19, con todo lo que ha existido de la telemedicina. Creo que este punto en el cual estamos es un punto de inflexión, es un punto vital en cuanto a lo que es la reinvención del sistema educativo de salud, en donde definitivamente la virtualidad nos ha obligado a hacer cosas inesperadas para tratar de lograr generar educación médica, para tratar de tener un estudiante entretenido, para tratar de que una clase verdaderamente sea útil para un estudiante, porque si es difícil concentrarse en una clase presencial, con la virtualidad esto se ha hecho aún más complicado y la generación de actividades interactivas, la generación de talleres como estos que se van a llevar a cabo, es algo que juega un impacto súper importante en la educación del sector salud y en la educación no solo en temas médicos, sino como va a ocurrir a lo largo de esta semana, precisamente en fomentar estas actividades extracurriculares. Como les mencionaba, no les queríamos, o sea, definitivamente la educación es algo que juega un papel súper importante y que muchas personas han tratado de cultivar y a raíz de eso han conseguido cosas muy importantes en su vida. Dos ejemplos súper famosos, el doctor Raudy y el doctor Beller. Un tercer ejemplo que quizá no sea tan famoso, quizá algunos conozcan, que es Santiago, precisamente mi compañero con el que fundé Tutorías Medicina Interna. Él también tiene ahorita su canal personal, es una fuente de inspiración para muchas personas que están tratando de presentar el USMLE y está tratando de ayudar precisamente a todas esas personas que tienen ese sueño de especializarse en Estados Unidos. Entonces es algo que le ha permitido crecer a él como persona, pero también le ha permitido a través de la creación de ese contenido influenciar en muchísimas otras personas y ayudar a muchísimas otras personas que requieren de este tipo de ayuda. Pero como les digo, no todo es educación. Hay otros ejemplos que podemos mencionar. Estos dos que están viendo acá son compañeros míos. El primero, Andrea Castro, una compañera que se graduó conmigo de la universidad, tiene su propio negocio, por así decirlo, de fotografía. Lo llevó a cabo incluso mientras era estudiante de medicina y es algo que ya ha fomentado, es algo que ya ha cultivado, es algo en lo cual se ha educado por fuera de la medicina y que fíjense cómo no necesariamente está relacionada con la medicina, pero la ha llevado a ser una mejor persona, a tener una función adicional que simplemente ser médica y poder compartir más con otras personas. Y este segundo ejemplo que vemos acá, Med Artist, es Santiago Monsalve, se graduó conmigo del colegio, estudiante de medicina de la Universidad de La Sabana, que era, como ustedes se pueden dar cuenta, un duro con el dibujo. Y él ha seguido cultivando eso pese a que ha estudiado medicina y actualmente tiene una página con más de 10.000 seguidores donde se la pasa subiendo precisamente los dibujos que él hace ya en relación con la medicina, quizzes anatómicos con sus dibujos y de esa manera impacta también en otras personas. Continuando con otros ejemplos, ya no necesariamente gente que sea, digamos, como tan relacionada con el sector salud o con hobbies artísticos, también tenemos lo que son los hobbies o lo que son las actividades extracurriculares un poco más sociales.
tenemos la doctora Claudia Lorena Guerrero, la presidenta de la Asociación Colombiana de Mujeres Médicas Afrodescendientes, que lucha precisamente o que fomenta precisamente lo que es el respeto de los derechos, la correcta integración de los médicos afrodescendientes dentro de nuestro sistema de salud, que pese a que no quisiéramos definitivamente todavía tiene cierto grado de racismo inmiscuido en él. El doctor Luis Carlos Leal, uno de los principales ponentes y una de las principales razones por las cuales tenemos una ley de residentes en este momento en el país. Él es médico general, especialista en cirugía general de la Universidad Nacional, pero actualmente se desempeña como concejal de Bogotá. Entonces, fíjense cómo el amor que él tenía precisamente por esta parte de las relaciones sociales y de la política ha llevado a que quizá en este momento no esté ejerciendo la medicina, pero puede que en este momento sea más feliz con lo que está haciendo a raíz de ser un concejal y está luchando por los derechos de todos nosotros como profesionales de la salud. Y así les puedo hablar de otros ejemplos ya más famosos de gente que simplemente no siguió con la medicina, tenían unos hobbies, los cultivaron durante su carrera de medicina y fueron tan buenos o cultivaron también esos hobbies que los llevaron a hacer cosas completamente diferentes a lo que quizás soñaron cuando entraron a la carrera de medicina. Les puedo dar el primer ejemplo a la izquierda, Quique Santander, un productor musical, algunos lo habrán visto en La Voz Colombia, siempre acompaña a Andrés Cepeda cuando es la parte de la selección de las personas. Es un productor musical súper importante en Colombia y quizá también a nivel de todo lo que es Latinoamérica, y él es médico general. Segundo ejemplo, Ken Jeong, un actor súper famoso, quizá todos los conocemos sí o sí por Qué pasó ayer, también es médico general. Y fíjense cómo el haber perseguido lo que es su hobby de la actuación lo llevó a ser uno de los actores, uno de los actores más famosos de comedia, podríamos decir, y no tiene nada que ver precisamente con su papel de la medicina. Y también tenemos a Carlos Cifuentes, un humorista colombiano de Sábados Felices, que también es médico general, pero que también se dedicó a otras cosas. Y así ejemplos podemos encontrar por montones. Seguramente de pronto ustedes en sus universidades, en sus hospitales, tienen doctores que hacen cosas adicionales. Personalmente en el Hospital Universitario Mayor en Medellín tenemos un doctor que le llaman Doctor Magic porque es mago y le gusta precisamente hacer todas las sesiones de magia, tiene una clase de magia en la universidad. Entonces, creo que los dos mensajes para la casa que les podría dejar con lo que les he dicho, que espero pues les haya servido y les haya gustado, como les comenté, fue un reto hacer esta presentación porque era algo que nunca había realizado. Espero haber podido transmitir un mensaje claro y un mensaje que sea útil para todos y haber podido hacer una buena introducción de esta semana artística. Los dos mensajes claves son estos. El primero, no desistas de tus hobbies ni tus sueños por enfocarte en la carrera. En algún momento esta actividad podría ser el impulso que necesitas, sea o no dentro de la medicina. Y lo segundo, relacionado con todo lo que vamos a hablar de la creación de contenido digital, no prives al mundo de tu conocimiento, atrévete a compartir, las vidas se pueden cambiar e influir de las formas más inesperadas. Y así les dejo cómo yo estoy tratando precisamente de hacer eso, de tratar de compartir el conocimiento, de compartir las cosas que yo creo a través de lo que les comenté, mis redes sociales, mis canales de YouTube, Andrés FMed y Tutorías Medicina Interna. Si quieren ver el contenido que creamos ahí, pues los invito a seguirnos, sea en mi canal personal, en el canal de Tutorías Medicina Interna. eh, Uno más enfocado a la parte definitivamente docente académica, que es Tutorías Medicina Interna, y el otro más relacionado con blogs de opinión, educación a población no médica, que es mi proyecto personal. Y eso sería todo. No sé si alguien te da algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa es bien recibida. Muchísimas gracias. Pues si tienen alguna pregunta la pueden hacer en los comentarios de YouTube y pues la estaremos compartiendo con nuestro ponente. Muchísimas gracias, Andrés. De verdad es un placer tenerte acá. Qué chévere que nos hayas podido compartir todas tus experiencias, todo tu conocimiento. Y nada, pues ojalá nos puedas acompañar en más charlas. Bueno, por aquí nos hacen algunas preguntas.
que si alguna vez pensaste en darte de baja de la carrera o cómo manejaste esa presión. Ok. Precisamente ayer estaba en una entrevista con unos estudiantes de la Universidad del Rosario que tienen un proyecto que se llama Abducens, donde quieren entrevistar como gente para tratar de darle consejos a estudiantes de medicina de cosas como estas. Personalmente, gracias a Dios nunca tuve ese momento. Nunca tuve un momento en donde yo dije, como esas crisis que sufren algunas personas de no, esto no es lo mío, creo que estoy en lo que no me gusta. Creo que menos mal nunca tuve eso, pero creo que sí les puedo decir o creo que sí puedo encontrar la razón de por qué no. Em, y fue precisamente por dos cosas. Creo que lo primero es que esas crisis que surgen, que uno ve que tienen muchísimos estudiantes de medicina de querer abandonar la carrera, en parte surgen por la sensación de que están fracasando, surgen por la sensación de que no están dando lo suficiente, de que no rinden lo suficiente, y creo que todo eso tiene un origen en lo que es el compararse. Entonces, creo yo que el mejor mensaje o lo mejor que uno puede hacer para tener salud mental y no tener como estos colapsos en medicina es no compararse con otras personas, porque uno nunca va a poder ser el mejor de absolutamente todo, ¿sí? Si uno logra ser, no sé, el mejor promedio de mi promoción, no, de pronto no va a ser el mejor promedio de la facultad, no va a ser el mejor promedio de los estudiantes de medicina, no va a ser el mejor médico, siempre va a haber alguien mejor que uno, es muy difícil llegar a ser la mejor versión de algo. Entonces creo que es más fácil enfocarse en ser la mejor versión de uno mismo, en enfocarse por estar bien con uno mismo, saber que uno se esforzó y que los resultados que se están dando son fruto de su esfuerzo, sean del todo positivos, no sean del todo positivos, pero creo que si uno se compara, eso es lo que lo empieza como a hundir y a tratar de hacerlo pensar a uno de que está en lo que no es, cuando realmente la gran mayoría de las personas que ingresan a medicina es porque eso es lo que desean, es porque eso es lo que van a hacer, y pese a esos momentos de crisis, están hechos para esto. Entonces el mensaje es como no se comparen. Si tienen algún mal resultado, como les decía, parte de la inteligencia emocional es saber que eso hace parte de la carrera. Nada nos va a salir como nosotros deseamos de primerazo. Y creo que el hecho de no compararse, de tener esa inteligencia emocional, de conocer el fracaso y tratar de aprender de él, son como las principales herramientas que yo podría decir que me protegieron de esa parte de tratar de abandonar la carrera. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Antes de proseguir con las preguntas, entrando un poco en términos de asistencia, les queremos recordar a todos nuestros asistentes que la palabra clave del día de hoy es Leonardo da Vinci, para que ahorita que pasemos el formulario de asistencia, pues pongan ahí la palabra clave. Bueno, ahora aquí nos hacen otra pregunta y es de Laura Benítez Medina. Nos pregunta que aparte del nuevo canal, ¿tienes un proyecto para el futuro? Un proyecto para el, pues de hecho sí, tenemos un proyecto ahí que estamos pensando. No les puedo adelantar mucho con Santiago, pero hay algo que estamos tratando de crear, porque pues definitivamente si bien el canal es algo que queremos como tratar de cultivar y de seguir a largo plazo, es algo que cada vez va a ser más difícil ahorita que yo entre a la residencia, cuando él logre el match en Estados Unidos, es algo que va a ser difícil de mantener y queremos tratar de crear algo con lo cual podamos seguir compartiendo conocimientos sin necesidad de estar directamente o activamente ahí. Em, Como otros proyectos, no, pero pues vamos a ver qué va saliendo. Como les mostré, las cosas que se han creado hasta ahora y que he logrado hasta ahora en la gran mayoría de las veces son cosas que no me esperaba. Y pues vamos a ver qué surge de la residencia. Uno nunca sabe pues en qué va a terminar y creo que lo más importante es estar abierto a las posibilidades. Bueno, aquí otra de nuestros asistentes nos hace la pregunta de cuántas horas al día estudia desde que ejerce. Desde que ejerzo, creo que lo puedo partir en dos puntos, que era antes de haber pasado a la residencia y después de haber pasado a la residencia. Antes de haber pasado a la residencia, pues estaba estudiando enfocado en conseguir pues ese objetivo y estaba tratando de estudiar aproximadamente como mínimo 3 horas a la semana. Digamos que al inicio, cuando solo me dedicaba a dar clases, lo que hacía siempre era dejar o las mañanas o las tardes para poder estudiar. Usualmente las mañanas, como que trataba de estudiar de 8 7 que me levantaba a 11 y después daba clases. Ya después que conseguí mi primer trabajo, trabajaba en las mañanas. Entonces lo que hacía era trabajaba en las mañanas,
llegaba a mi casa mientras me bañaba, almuerzo, todo eso terminaba tipo 2, daba siempre una clase de 3 a 5 y luego estudiaba en la noche. Y posteriormente conseguía otro trabajo en el cual trabajaba en la tarde y lo que hacía con ese trabajo era que estudiaba en la mañana, trabajaba y en las noches cuando no estaba muy cansado programaba clases. Y los días que tenía libres los repartía más o menos como les dije cuando solo me dedicaba a dar clases. Entonces podría decir que en promedio estudiaba unas 3 horas diarias antes de pasar a la residencia porque después estaba tratando de estudiar de todo, un montón de temas que no tenía tan claros porque no eran relacionados con medicina interna, eran temas que quizá no les había puesto mucho cuidado durante la carrera. Actualmente, ya después de pasar de la residencia, la verdad, cuando pasé me di un mes sabático, no estudié absolutamente nada durante un mes. Y actualmente lo que hago es tratar de estudiar precisamente con la creación del contenido, por ejemplo, con los videos que hago, con los temas que subo al canal, pues digamos que tengo que hacer una preparación de esos temas y de esa manera trato de estudiar, pero digamos que durante estos primeros meses estoy muy enfocado en tratar de sacar la mayor cantidad de videos y de ese proyecto que les comenté que tenemos y una vez ya logre salir de eso, mi idea es volver a empezar con un horario de estudio, por lo menos unos 3 meses antes de la residencia, precisamente de 3, 4 horas diarias para tratar de entrar como con la mayor cantidad de conocimientos que pueda antes de entrar a la residencia. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta, eh, que si nos puede recomendar algún material acerca de inteligencia emocional. Acerca de inteligencia emocional, uy, no, creo que no tendría un material específico. De hecho, como les dije cuando me invitaron a dar esta charla, fue que me puse a ahondar un poco más en todo este tema que es los problemas de salud mental en medicina. Es algo que siempre había sabido que existía, pero nunca me había puesto a leer a fondo. Entonces me descargué unos artículos y me puse a leer de eso. Y ahí es donde se hablaba de la inteligencia emocional como factor de protección y busqué un poquito de inteligencia emocional para conocer qué era. Y en medicina casi todo estaba enfocado precisamente a ese confrontamiento y a esa aceptación de lo que es el fracaso. Pero una bibliografía en particular, no, porque la verdad es algo que personalmente también podríamos decir que empecé a estudiar apenas ahorita. Entonces no sabría dónde recomendarles, pero creo que hay demasiados sitios disponibles en Internet y también la gran mayoría de las facultades de medicina tienen programas en los cuales se enseña esto, por lo menos sé que en el Rosario existen programas en donde se ayuda a los estudiantes a formar hábitos de estudio, hábitos de inteligencia emocional, y así hay un montón de facultades que tienen este tipo de herramientas, es buscarla y tratar de sacar provecho de las mismas. Bueno, aquí hay otra pregunta que es de Natalia. Nos pregunta, doctor, ¿sus profesores lo apoyaron en sus iniciativas? ¿Cree que eso fue importante? Excelente charla, muchísimas gracias. Ok, con todo gusto, me alegra que le haya gustado la charla. Sí, sí, definitivamente creo que pues uno va a encontrar doctores que lo apoyan y doctores que no, pero creo que tuve la fortuna de tener una gran cantidad de doctores que me apoyaron. Em, Como tal, dentro de mis proyectos donde yo diría que tuve que necesitar o tuve que consultar por apoyo de los docentes, fue cuando fundamos el grupo de interés de medicina interna. En ese momento estábamos buscando cómo formarlo porque sabíamos que ya lo habían tratado de fundar en el Rosario, pero no se había logrado precisamente por falta de apoyo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tratar de ir directamente a la Fundación Cardioinfantil y el que es actualmente el director médico, el doctor Rodolfo Denis, nos abrió las puertas, fue una gran persona con nosotros y nos abrió, por así decirlo, las puertas del departamento de clínicas de la Fundación para poder incluirlo dentro del grupo de interés. En ese momento se habló con el decano, el doctor Quintero, que también nos apoyó, y ya cuando hablamos con los doctores para las charlas y todo eso, siempre han sido súper abiertos a apoyarnos y a tenernos en cuenta. También cuando he sido tutor de medicina interna, las actividades que he tratado de hacer en el hospital, he recibido pues un muy buen como acogimiento de los doctores. Entonces podría decir que sí, y podría decir que en gran parte se debe también en cuanto a que ellos veían que la motivación que tenía, que creo que cuando uno le va a pedir un apoyo a un doctor no debe llegar solo como es que tengo la idea de generar esto, porque muy probablemente el doctor le va a decir como, ah, bueno, pues ellos están muy ocupados. Por ejemplo, cuando hicimos lo de la Fundación Cardio Infantil ya teníamos absolutamente todos los papeles necesarios, habíamos hecho toda la investigación de lo que se necesitaba conforme al ACP, el American College of Physicians, que son los que regulan los IMICs a nivel mundial, y ya teníamos todo, entonces como que le expusimos al doctor fue la idea ya con todo el fundamento y todo lo que se quería lograr.
Entonces sí obtuvimos el apoyo, pero también fue porque tratamos de hacer todo lo posible para que cuando les propusiéramos la idea nos dijeran que sí. Pero sí, sí hubo mucho apoyo y fue algo fundamental y muy valioso. Bueno, ya quedan pocas preguntas y entre ellas Luisana B nos dice, ¿cómo salir del bloqueo creativo cuando el causante del mismo es el estrés de la carrera? Pucha, es una pregunta bastante difícil, creo yo. Creo que a lo primero que uno tendría que llegar es a por qué tiene ese estrés, ¿cierto? Que parte precisamente de todo eso. O sea, creo que el estrés dentro de la carrera de medicina es más que todo por la carga académica y lo que uno tiene que hacer para tratar de compensar esto es decir, bueno, me estoy estresando porque estoy dejando las cosas para lo último, me estoy estresando porque me estoy comparando, me estoy estresando porque siento que no estoy rindiendo y lo que tengo que buscar es qué mejorar para eso. Entonces creo que antes de tratar de solucionar el problema de la creación es tratar de solucionar el estrés, porque con estrés nadie funciona. ¿Sí? Digamos que personalmente soy una persona que bajo presión en términos de lo que es la academia, como estudiar bajo presión, como mañana tengo el parcial, tengo que trasnochar hoy hasta las 5 de la mañana, no, a mí no me sirve. Yo siempre trato de tener todo estudiado 1 o 2 días antes, hay veces que no es posible, pero trato de hacerlo. Entonces creo que mi recomendación, si ser un experto en el tema pues de inteligencia emocional y todo esto, es llegar al problema del estrés, porque si solucionas el problema del estrés, se te soluciona el problema del contenido creativo. Si solo solucionas el problema del contenido creativo de forma temporal, no estás quitando el problema del raíz, que es el estrés de la carrera. Entonces hay que buscar qué es lo que me está generando, cuáles son esos desencadenantes, esos estresores, aliviarlos y a partir de eso muy probablemente tu contenido creativo, la calidad del contenido va a mejorar considerablemente. Así se interviene únicamente en la parte del contenido. Bueno, nos pregunta también David Tapur que si hay algún consejo para evitar la procrastinación. Para evitar la procrastinación. Pues creo que es un problema que todos los estudiantes de medicina tenemos porque en general el cerebro humano es muy ineficiente. Si uno busca como charlas, pues yo la verdad no he leído mucho al respecto en términos de todo lo que son las teorías del conocimiento y cómo estudiar. Nunca traté de aplicar ninguno de ese tipo de estrategias como la técnica Pomodoro, la técnica del flujo y todos estos. Pero ahorita que, digamos, por ejemplo, Santiago ha entrado un poco más en su canal y también ha tratado de poner algo de eso en nuestro canal, he aprendido un poco y diría que pues varía dependiendo de persona a persona. Por lo menos yo la forma en la cual lo manejo es tratar de tener las cosas hechas desde antes, como saber la importancia de que si yo hago las cosas antes, me estoy aliviando la vida más adelante. Lo que les decía, por ejemplo, si estudio el parcial ahorita y no lo dejo para lo último, sé que me voy a aliviar el estrés de ese parcial, sé que me voy a aliviar la trasnochada del día antes del parcial. Entonces yo como con la mentalidad de que lo que voy a lograr evitando la procrastinación es que trato de combatirla. Pero hay mucha gente que, pues, digamos, simplemente a pesar de eso, no logra evitar la procrastinación y creo que en ese momento es donde toca acudir como a técnicas específicas y una técnica que yo he escuchado que le sirve a la gran mayoría de las personas es la técnica Pomodoro, precisamente. La técnica Pomodoro es una técnica de estudio en la cual se fundamenta precisamente en que el cerebro humano no es capaz de concentrarse por un periodo mayor de 20 a 25 minutos. Entonces, uno estudia 25 minutos completamente concentrado, se dedica a estudiar y luego hace un descanso de 5 minutos. Hay gente que la modifica a como a ellos les sirva. Hay gente que estudia 40 minutos y descansa 10. Hay gente que estudia 1 hora y descansa 20. Pero el punto es, creo que es una técnica bastante buena para tratar de implementar si uno está teniendo problemas como de concentración y de procrastinación. Decir como no, bueno, o sea, me enfoco 25 minutos y los otros 5 hago lo que quiero. No estoy estudiando. Y es una técnica que a muchas personas les ha servido. También hay algunas personas que no. Hay algunos estudios que dicen que no es la más efectiva. Hay otra que simplemente es como el flow, por así decirlo, que es simplemente dejarse llevar, que creo que personalmente es la que yo hago sin saber que existía, que es que yo cuando me pongo a estudiar digo, bueno, vamos a darle y le doy todo el tiempo que pueda concentrado y en algún momento me desconcentraré, me pierdo como 1 hora y después vuelvo a darle. Entonces creo que es encontrar cuál es la verdadera forma que uno más le sirve para estudiar, tratar de buscar precisamente qué técnicas de estudio hay, a ver si de pronto es más efectiva que la que yo estoy utilizando y de esa manera uno podría tratar de combatir la procrastinación. Personalmente, como les digo, lo que yo uso es tratar de pensar en lo que me alivio si evito esa procrastinación en ese momento y ahí trato de darle todo el tiempo que pueda al estudio, a hacer una presentación, a lo que tenga que hacer en ese momento.
Ya las últimas dos preguntas y ya, entonces Sofía Alfonso nos dice, ¿es recomendable determinar una hora específica para realizar actividades extracurriculares o realizar una planeación diaria? Muchas gracias por la charla. Con todo gusto. Em, Creería yo que nuevamente es muy dependiente de cada persona. Creo que todos tenemos formas muy diferentes de organizarnos. Personalmente, yo detesto ponerme horarios. Lo detesto porque yo cuando me pongo horarios me estreso. Como que uno dice, no, yo hoy antes de las 8 voy a sacar esto. Me estresa saber que si están llegando a las 8 y no lo he hecho o no lo he empezado, me estresa saber que si me paso de las 8 y no lo terminé, me voy a estresar más es porque no lo he terminado y no me voy a enfocar en terminarlo. Entonces, personalmente no me gusta ponerme horarios. Por ejemplo, cuando estaba estudiando para la residencia, que hacía las clases, hacía el canal, el contenido de YouTube, yo lo único que decía era voy a estudiar, y sí, o sea, como en la mañana voy a estudiar hasta tal hora y listo, y pues lo que logré estudiar. Y cuando tenía ganas de hacer videos decía, listo, voy a hacer el video y lo que alcance a hacer en este momento. Y personalmente eso me sirve a mí, pero hay personas a las cuales eso no les sirve, ¿cierto? Si uno les da ese consejo dicen como, pero pues eso a mí no me sirve de nada. Entonces hay personas a las que sí les toca organizarse. Entonces creo que depende de cómo uno trabaje con uno mismo, ¿cierto? Cómo funcione un poquito más como la cabeza de uno. Porque como les digo, si yo me pongo horarios, me estreso, pero hay gente que si no se pone horarios, no cumple. Entonces es como muy variable. Entonces creo que dependería de si tú eres capaz de cumplir con tus actividades extracurriculares, con tus actividades académicas, sin necesidad de ponerte un horario, continúa de esa manera. No creo que sea necesario ponerse un horario. Pero si estás viendo que la carrera te está consumiendo, te está quitando todos tus tiempos libres, programa unos días de tiempo libre y no, definitivamente los domingos, toda la tarde va a ser para mí o tal día, todo este tiempo va a ser para mí, para hacer las cosas que a mí me gustan. Entonces creo que es variable y depende de cada persona y pues sería que tú analices como tu propio caso para saber si necesitas o no determinar como por horario un tiempo para desarrollar tus actividades extracurriculares. Bueno, ya como para finalizar esta sección de preguntas, esta última pregunta que nos dice Joel, ¿alguna vez pensó en realizar su especialización en Estados Unidos? Saludos desde El Salvador. Uy, desde El Salvador. Ujú. Sí. Eh, vea pues, no, pues yo la verdad no, pues digamos que podría decir que en primer, segundo semestre me empecé a estudiar Kaplan con una amiga, diciendo como, bueno, la posibilidad de irme a Estados Unidos, pero a medida que avanzaba la carrera, definitivamente irme del país fue algo que nunca me llamó la atención. eh, y creo que es algo que es más como por la forma en la cual yo pienso y en lo que yo quiero para mi futuro. Definitivamente irse a Estados Unidos tiene unos beneficios, principalmente de lo que es calidad de vida y de lo que es remuneración económica, pero no sé, como que no me gusta mucho la cultura de allá, no me veía teniendo una familia allá, criando unos hijos allá, como que a mí me importa más la parte personal que académica y no me veía como del todo feliz con el componente personal de mi vida si me hubiera ido, ¿cierto? Lejos de mi familia, lejos de la cultura que conozco, etcétera. Entonces nunca lo consideré, como que siempre veía más como la posibilidad era de quedarme acá, ser un buen profesional acá y pues Dios mediante tener una familia acá. Entonces no lo consideré, pero pues creo que no hay una respuesta como correcta en cuanto a si es bueno irse o no. Creo que eso es de cada quien. Y si uno tiene más como unas aspiraciones más profesionales o no le gusta para nada la cultura de acá y le gusta más la cultura de allá, pues busque cómo irse. Pero si, digamos, se siente bien quedándose acá, siento yo que no, que quedándome acá voy a ser suficientemente feliz, pues no busque irse y busque hacer lo mejor posible dentro de su país. Entonces, personalmente, nunca lo consideré. Hubo un momento de crisis chiquitico después del grado, cuando hubo todo el problema de la pandemia, que empecé a pensar en irme, pero duró como un mes. De resto, siempre he tenido en mi cabeza especializarme acá en mi país y tratar de ayudar con la medicina de acá en mi país. Bueno, vale. Listo, muchísimas gracias. Pues nuevamente reiterar que muchísimas gracias por acompañarnos en este taller.